Bueno, buen día. Vamos a empezar la clase de hoy. Como les estaba comentando, vamos a ver segunda cuantización. Cualquier cosa me preguntan, me pueden preguntar por el chat si no quieren quedar grabados. Y con eso ya empezamos. Bueno, segunda cuantización. Algunos la habrán visto dependiendo de las optativas que hicieron, pero en general en la carrera no se ve segunda cuantización. Y tiene, yo recuerdo en mi época de estudiantes tenía como un halo medio misterioso de qué era la segunda cuantización y por qué se cuantizaba de vuelta. Nunca entendía bien la pregunta, la frase segunda cuantización. Pero no es misterioso, lamento desilusionarnos, no es tan misterioso, es una necesidad que se entendió muy rápido en el desarrollo de la cuántica, especialmente en la cuántica relativista. Y tiene más que ver con cómo tratamos los grados de libertad, en realidad cómo interpretamos la función de onda. Lo primero que se hizo históricamente, que son los trabajos de Schrödinger, Heisenberg y Dirac, es tratar a las partículas de manera cuántica, ¿no? Entonces lo primero que se cuantizó fue momento y posición, y escribiendo la energía se obtiene la ecuación de Schrödinger, ¿no? La no relativista. Lo gracioso es que Schrödinger primero había encontrado la ecuación. El problema es, si uno quiere hacerlo relativista, es que la energía tiene una raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces Schrödinger lo que hizo fue ponerlo al cuadrado. Y como él estaba muy enfocado a resolver el átomo de hidrógeno, cuando hizo eso no le daba esa ecuación al cuadrado. Y la descartó. Y resulta que esa es la ecuación de Klein-Gordon, que es la ecuación del fotón. Así que pasó por sus manos, pero como él la dejó pasar porque estaba muy focalizado en el átomo de hidrógeno. Entonces escribió la versión no relativista de la energía, encuentra la celebrada ecuación de Schrödinger y arrancó. Pero eso fue 25-26. Heisenberg hizo la formulación matricial, Dirac trajo los brackets, y al siguiente año se empezaron a cuantizar los campos electromagnéticos. Había cosas, observaciones que no se podían justificar si uno trataba los campos de manera clásica. Y muy rápidamente, al año siguiente, se dieron cuenta que incluso en la descripción de partículas, cuando eran relativistas, había que reinterpretar la función de onda como un campo. Eso tiene que ver con la ecuación de Dirac, y que la ecuación de Dirac es complicada comparada con la de Schrödinger porque tenés energías negativas, o sea, el operador no tiene un límite por debajo en las energías. Y entonces se hacía difícil de entender que uno tuviese una infinita cantidad de niveles de energía negativas y cómo los llenaba y demás. Así que se reinterpretó la función de onda como la ecuación para un campo, y las excitaciones de ese campo eran las partículas que uno observaba, de la misma manera que con el campo electromagnético. Así que históricamente a la primer cuantización se denomina lo que sería la ecuación de Schrödinger, donde se cuantizan las partículas, y lo siguiente, la creación de campos cuantizados, es lo que se llama como segunda cuantización. En física relativista es inevitable porque el número de partículas no se conserva, así que usar una ecuación como la de Schrödinger, que conserva el número de partículas, no tenía mucho sentido. Uno sabe que podés crear partículas a partir de la igualdad de energía. Pero en materia condensada, que la mayoría de la materia condensada es no relativista, simplemente es un cambio de representación. O sea, es mucho más tranquilo, no estamos obligados a hacerlo. Lo que nos obliga a hacerlo es lo difícil que es escribir una función de onda de n partículas, que en segunda cuantización es más fácil. Y ahora les voy a contar por qué. Entonces, si yo quiero generalizar teórica 2, donde aprendí que mi función de onda al cuadrado me da la probabilidad de hallar la partícula en esa posición con ese spin, y yo tengo 3 n partículas, formalmente yo no puedo pensar que tengo 3 n funciones de onda. Lo que yo tengo es una única función de onda, muy grande,
y esa función de onda es la que me da información sobre el sistema. ¿Está bien? Si eso ya eso de por sí es difícil, hay otra complicación. Y es que las partículas idénticas en cuántica son indistinguibles. Esa indistinguibilidad es fundamental, es una propiedad de la naturaleza. No es como dicen a veces que no le pones etiqueta, porque no. O sea, como vos la información la sacás a través de una función de onda, no puedes decir que si tenés varias partículas tenés una función de onda para cada uno y que vos la podés seguir por todos lados. No, la descripción es uniforme. Y entonces hablar de la partícula 1 o la 2 no tiene más sentido. Y de hecho, cuando uno hace los cálculos, tiene que tener en cuenta todos los términos, incluso los que intercambia uno con dos. Eso impone una simetría ante el intercambio de índices de las partículas, que a esta altura ya conocen todos, que es simétrica para bosones y antisimétrica para fermiones. O sea, si uno intercambia las coordenadas de dos partículas, la función de bosones tiene que quedar idéntica y la función de fermiones tiene que sacar un signo menos. Entonces, no solo tenés que tener una función de onda de n partículas, sino que además te tenés que garantizar que cumpla esta simetría. Ok. ¿Lo puedo hacer eso en primera cuantización? O sea, ¿sigo con mi lenguaje de funciones de onda? La respuesta es que sí, se puede hacer. Y lo interesante es que podés escribir cualquier función de onda de n partículas como una combinación lineal media loca de productos de funciones de onda de una partícula. Entonces, suponete que vos tenés un problema con n partículas y resolvés el problema de una partícula. ¿Está bien? Vos tenés un hamiltoniano y lo resolvés para una partícula. ¿Sí? O sea, supongan que tienen, no sé, n átomos que van a formar el cristal, son todos los átomos iguales, resolvés uno. ¿Está? Entonces vos tenés tus funciones de onda de una partícula. Son estos que están acá. Entonces vos sabés que son completas, entonces tenés estas relaciones de completitud. Esto es en R, en la representación R. Este nu es cualquier cosa que tenga el sistema. Podría ser K si son ondas planas, el nu podría ser los números cuánticos del átomo de hidrógeno, o sea, depende del problema, ese nu tiene todos los números cuánticos para hacer el conjunto completo de observables que conmutan. ¿Está bien? Entonces vos tenés eso, hiciste ese trabajito, tenés resuelto todo para una partícula. La pregunta es cómo podés expresar tu función de onda de n partículas en función de estas, de una partícula. Y eso se hace proyectando una y otra vez y llegando al resultado que no era obvio al principio, pero que si uno lo piensa es medio razonable. Podés definir este número A, esta función A, reduciendo tu función de n partículas, proyectándola sobre la coordenada 1. Entonces, multiplicás a izquierda, lo que haces siempre con funciones de onda, multiplicás a izquierda e integrás. Esto se puede invertir, o sea, yo puedo despejar la phi de R1 Rn en base a esta relación. ¿Cómo? Lo que tengo que hacer es multiplicar a izquierda por el phi y usar completitud. O sea, lo que tengo que hacer es agarrar esa ecuación y usar esta. Tengo que hacer esta que está acá. Entonces yo multiplico a izquierda, meto la suma, eso me da una delta, y entonces puedo dar vuelta la relación y me queda así. El R1 ahora es prima por producto de esa delta, entonces lo dejo ahí explicitado, y entonces la función de R1 a Rn se escribe como la suma en todos los índices que tenga mi problema de una partícula de la función de onda de una partícula al primer autoestado multiplicado por esta función A. Claro que yo puedo iterar. Ahora puedo agarrar esto y repetirlo. Entonces yo puedo agarrar mi función de N1, que va de R2 hasta Rn, y definir la función A de Nu1, Nu2, de R3 a Rn. Otra vez multiplicando, o sea, proyectando sobre otro de los autoestados. Y de la misma manera puedo invertir. Y así encuentro que la función de onda se va a escribir como esa combinación que está ahí. Esto que está acá.
¿Sí? Pero claro, nadie me detiene ahora. Yo ahora puedo seguir y pasar por todas las funciones de la base. Nada me detiene. Y finalmente, si yo hago ese procedimiento, voy a llegar a esto que está acá. Voy a escribir mi función de n partículas como una combinación lineal bastante loca, con esos coeficientes a de nu1 a nu-n, que son números, por productos de funciones de onda de una partícula. ¿Está bien? Eso lo puedo hacer siempre. No tengo problema. O sea que en primera cuantización existe una representación de la función de onda de n partículas que incluye una combinación lineal de estados producto de una partícula. Los estados producto, llamo a esto, el hecho de que aparecen todas las funciones esas multiplicadas. Ahora, haciendo esto, resuelvo la primera parte del problema, pero me falta la segunda, y es que esos A no pueden ser cualquier cosa. Me tienen que garantizar la simetría ante intercambio que tienen que tener la función de onda total. Y eso ya no es tan obvio, y es un trabajo complicado. Entonces, y esto es lo que hace uno en teórica 2 cuando hace el problema con dos espines, lo que tengo que hacer es traerme unos operadores de simetrización y antisimetrización que hagan que esa combinación de muchos estados producto tenga los signos correctos para que si yo cambio dos partículas tenga mi signo adecuado. Entonces yo puedo definir esos operadores de simetrización y antisimetrización, y lo que encuentro es que si yo aplico ese término, ese operador, sobre un estado producto, para fermiones me da un determinante, y para bosones me da un permanente, que es un determinante que no tiene cambio de signo, ¿no? Son todos signos positivos. Ahora, el que esté haciendo estructura 3 se va a dar cuenta que esto es lo que hacen en estructura 3. Este tipo de representación se usa mucho todavía en físico-química. ¿Por qué? Porque el n de físico-química es chico. El n de materia condensada es impensado, porque es 10 a la 23. ¿Está bien? Así que este camino es muy complicado cuando uno hace materia condensada. Eso se puede poner lindo con las permutaciones, eso es la definición, digamos. Esto seguramente lo han visto. La gran diferencia es que en bosones no tenés el signo de la permutación y en fermiones sí. ¿Está bien? Y ese grupo Sn es el grupo de todas las permutaciones posibles entre las coordenadas que podés hacer. O sea que vos formalmente tenés la solución. ¿Sí? Este que está aquí se llama determinante de Slater, que es el que se usa en molecular, y el que probablemente los que estén haciendo estructura 3 estén viendo. ¿Alguno lo vio ya? ¿O nadie vio todavía esto? Lo vimos muy por arriba en Teórica 3. En teórica 3 lo vieron, ¿ok? Tipo, lo mencionaron. Perdón. Ajá. Ok, bueno. Entonces, ven que no hay misterio. Vos podés escribir cualquier función de estado, cualquier función de onda de n partículas, como combinación lineal de productos de partículas de autofunciones del hamiltoniano de una partícula, y haciendo esas operaciones, claro, en E3 lo ven seguro, haciendo esas operaciones de simetrización, obtenés combinaciones lineales que cumplen con la simetría que estás buscando. De vuelta, si vos haces molecular y tenés pocas, o sea, un número relativamente tranquilo de electrones o de lo que sea, vos podés seguir en primera cuantización. Pero en materia condensada es imposible. Entonces va a haber que buscar un cambio de representación donde vos hagas algo que se ocupe de esta antisimetrización de manera automática. Ok, ¿cómo escribir los operadores en primera cuantización? Bueno, esto es casi un repaso de cuántica. Vos lo que haces es el elemento de matriz, ¿sí? Y en la representación matricial pones el ket y el bra, y entonces ahí vos sabés cómo opera esto sobre una base cualquiera. Tenés que usar aplicar esto,
sobre la base, y ahí va a estar la ortogonalidad o no de esos estados nu de una partícula, y vos podés encontrar la acción, y el elemento particular va a estar dado por el elemento de matriz. Que en la representación de espacio real es eso. El operador de un cuerpo es un operador, digamos, que actúa sobre una partícula. Típicamente es la energía cinética, es nuestro candidato más común, pero cualquier potencial externo también es un operador de un cuerpo. Los operadores de un cuerpo son fáciles de resolver. Es todo lo que hicimos hasta ahora. Hasta ahora siempre tuvimos potencial externo, ¿está bien? Y energía cinética. Piénsenlo, teníamos la energía cinética de los electrones, el potencial externo era periódico, todo eso lo pudimos resolver. Todavía no tenemos términos de interacción, ¿sí? No tuvimos términos de interacción. Ok, ¿cómo se escribe un potencial de dos cuerpos? Un potencial de interacción, típicamente el coulombiano. Va a tener, uno tiene que sumar sobre todos los pares para obtener el total. En el anterior, para obtener el total, simplemente sumás sobre todos los hamiltonianos, porque como son de un cuerpo, son para cada partícula. Tenés que sumar sobre todas las partículas. Cuando tenés algo de interacción de pares, ¿sí? Tenés que sumar sobre los pares. Entonces tenés que hacer que J sea mayor que K, o sumar sobre todos, menos los que son el término igual, y dividir por 2. Y el elemento de matriz es un poco más complicado, porque obviamente está proyectado sobre 4 estados. Un término de dos cuerpos tiene 4 patitas, se le dice. Está sobre 4 estados. Y eso, escrito en el lenguaje de bracket, se escribe así. Tenés la entrada, que es esta, y la salida, que es esta. Y obviamente, en lenguaje de posición, los elementos de matriz son esa integral, que son las famosas integrales coulombianas, que muy probablemente los que estén haciendo estructura 3 también hayan visto. ¿Está bien? Estas son las integrales que uno analiza y que trata de ver cómo es la relación entre orbitales, por ejemplo. Eso es todo primera cuantización. Es algo que uno ya conoce y que no es que esté mal, sino que tiene una gran dificultad cuando tiene muchos términos. O sea, si tenés muchas partículas se hace muy engorroso. Así que lo que vamos a hacer es a cambiar de representación. Entonces vamos a ir a lo que se llama el lenguaje de segunda cuantización. Y ese está basado en el número de ocupación. O sea, vos lo que vas a hacer es, vas a elegir una base de una partícula todavía. Esa base la vas a ordenar. Es importante que esté ordenada porque justamente vos vas a decir que el primer estado, el segundo estado, el tercer estado, y eso va a depender del orden que yo ponga acá en la base. Y lo único que vas a hacer para especificar el estado es decir cuántas partículas hay en cada uno de ellos. O sea, podés decir, en el estado Nu1 hay 7 partículas, en el estado Nu2 hay 1, eso si son bosones, por ejemplo. Si son fermiones, obviamente, puede haber 0 o 1. ¿Está bien? Entonces, lo que vos vas a especificar es solamente cuántas partículas hay en cada estado de una partícula. Y el formalismo se tiene que hacer cargo solito de construirte una función de onda antisimétrica o simétrica. ¿Está bien? Ese es el objetivo. Vos querés especificar un ket de n partículas simplemente dando las ocupaciones de cada estado de una partícula, los estados de referencia que vas a usar, y el formalismo debería acomodar todo en base para que te dé la simetría o antisimetría de la función de onda. Vos tenés que dejar en el álgebra que vamos a ver ahora de ciertos operadores todo el problema de simetrizar y antisimetrizar. De manera tal que los desarrollos teóricos que uno puede hacer son más cómodos. ¿Está bien? ¿Se entiende el plan? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Vamos. Ok. Entonces, esto se parece mucho, y no es casualidad, al oscilador armónico. Entonces uno lo que hace es elegir un operador de ocupación. ¿Sí? Cada operador de ocupación va a actuar sobre el estado de su etiqueta, y lo que va a hacer es medir cuántas partículas hay en ese estado particular. Entonces, si yo aplico el operador n sobre el estado NuJ, me dice que cuántas partículas tengo, ese es el autovalor,
y obviamente es el mismo, es un autovector, o sea, no lo modifica, solo mide cuántos tengo en cada estado. Y entonces, con esos estados diciendo las ocupaciones, es que puedo construir una base de n partículas. Entonces yo voy a especificar cuántos n tengo en cada estado, tengo un montón de esos posibles, todo eso sujeto a la condición de que el número total esté fijo. O sea, son todas las combinaciones con el número total fijo que me dan toda la base esa. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué es eso. Ahora, esta base trabaja en un espacio que es mucho más grande que el espacio de Hilbert. Es lo que se llama espacio de Fock. ¿Qué es el espacio de Fock? Bueno, es la suma directa de los distintos espacios de Fock de 0 partícula, de 1 partícula, de 2 partículas y demás. Estoy suponiendo que el número de partículas es un buen número cuántico todavía, ¿no? Fíjense que eso, si lo hago relativista, no puedo. Y vamos a ver que después hay algunos hamiltonianos, incluso en materia condensada, que no respetan el número de partículas. Entonces, el espacio de Fock de 0 partículas es el espacio nulo. Ahí no hay nada. Va a ser el estado de referencia. El vacío va a tomar algún rol. El espacio de Fock de una partícula es el espacio de Hilbert de una partícula. El espacio de Fock de 2 partículas es el producto tensorial directo entre 2 espacios de Hilbert. ¿Está bien? Porque tenés que tener espacio para 2 partículas. Y así sucesivamente. Entonces, yo sé que voy a trabajar en espacios parciales donde el número de partículas se conserva, y lo único que voy a hacer es especificar la ocupación a través del operador n de qué ocupación tengo en cada estado. Hasta ahí, todo bien, pero no me dice cómo lo voy a construir. Solo puedo decir cuántos n tiene. Así que lo primero que aparece son operadores de creación y operadores de destrucción. Entonces voy a arrancar con bosones, para hacerlo general, después voy a hablar de fermiones, y después en el resto del curso bosones no vamos a ver más. Bueno, más o menos. Entonces, ¿cómo defino el operador de creación? El operador de creación simplemente se llama de creación porque es como que crea una partícula en el estado nu-j. ¿Está bien? Entonces, si tu ocupación en ese estado era n en uj, ahora va a ser n más 1. Fíjense que esto hay que especificarlo bien, después más adelante vamos a entender cómo. Que tenés que saber de qué estado estás hablando. O sea, vos necesitas la base de una partícula resuelta. Necesitas una base completa de una partícula y ordenada. Entonces ese operador va a depender de esa base, porque te dice que vos tenés que poner un bosón en el estado de una partícula nu-j al sistema. Le tenés que agregar un bosón en ese estado. ¿Está bien? Y tiene la propiedad de que el nuevo ket es el que tiene el nj más 1, y a priori hay algún número ahí adelante. ¿Está bien? Que va a depender de la normalización, que por ahora lo voy a dejar como B+. Este elemento, este operador, tiene elementos de matriz que están cruzados entre los espacios con el mismo n, ¿no? El único elemento de matriz no nulo que tiene es el que conecta, el que tiene nj y el que tiene nj más 1. Ese es el único elemento de matriz. ¿Sí? No podés tener otro. Si tomo el adjunto de ese elemento de matriz, ¿sí? Automáticamente puedo definir un nuevo operador, el adjunto de él, del creador, que si uno mira el elemento de matriz, lo que tiene que hacer es bajar ese n más 1 a un n para que sea distinto de 0, si no va a ser trivial, y obviamente como esto es distinto de 0, esto tiene que ser distinto de 0. Así que después de haber introducido el operador de creación, automáticamente necesito el operador de destrucción, cuya acción es justamente sacar una partícula del estado en el que estaba. En principio la saco del sistema, ¿no? Porque baja el número en 1. Entonces lo saco de ese estado. Y por supuesto tiene alguna normalización que voy a llamar B negativo. ¿Sí? Estos operadores de creación y destrucción son fundamentales, son la base de la segunda cuantización, y uno va a ver, ahora lo vamos a ver, que podés escribir
cualquier operador hamiltoniano en función de estos operadores. O sea, toda la teoría va a estar explicitada en función de estos operadores. Ok, con esto puedo construir los estados. ¿Qué pasa con la conmutación o anticonmutación? Para que se mantenga esa relación de conmutación y anticonmutación, tengo que poner el álgebra particular de bosón o de fermión en el operador. Entonces, estos dos operadores no son hermítico conjugado uno del otro, son adjuntos. Entonces, fíjense que no conmutan estos bichitos. Si yo hago esto, lo que hace esto, yo espero que eso valga 0. ¿Está bien? O sea, si yo no tengo nada en el estado, si yo estoy en el espacio de 0 partículas y yo aplico el operador de destrucción, yo espero que eso me dé 0. Para que tenga sentido esto, si no, no tiene mucho sentido, no voy a tener ninguna partículas. Eso es pedir esto. Entonces, mi primer libertad es pedir eso, que el B negativo de 0 sea 0. Esto no es igual a esto. ¿Por qué? Porque si yo aplico en ese orden, fíjense que el orden va a ser fundamental. El operador de creación, eso me lleva al estado con una partícula, y si después aplico el de destrucción, vuelvo al estado 0. ¿Sí? Eso es pidiendo que el B más de 0 sea 1, que esa libertad la tengo, después ya no tengo más libertad, puedo elegir el primero, pero después todo lo demás va a estar en columnado. Si esto es verdad, fíjense que ese elemento de matriz conjugado sigue dando 1, pero eso me obliga a pensar a que esto da 1, ¿sí? Y entonces el B menos de 1 también tiene que dar 1. O sea que estas son las primeras fases que yo tengo. El resto no las sé, pero las primeras ya salieron. ¿Y qué pasa? Como no dan iguales, yo tengo que ver cuál es la regla de conmutación. Y bueno, lo que yo voy a querer es que si conmuto, si yo pongo dos operadores de creación, como en este caso, si yo pongo dos operadores de creación, sea lo mismo crear primero la partícula 1 que la 2, o al revés, porque son bosones. Entonces voy a hacer que conmuten. Lo mismo si los mato, y lo mismo si creo y destruyo, pero acá tengo que tener un pequeño problema, porque ya vi en este caso que si actúan sobre el vacío, por ejemplo, no dan lo mismo. Así que ahí voy a tener que ir con un poquito de cuidado. Entonces, si actúa sobre estados distintos, yo quiero garantizar que la función de onda es simétrica cambiando J con K. Así que van a tener que conmutar. Es lo que dije recién. Y si están actuando sobre el mismo estado, o sea, si el operador de creación y de destrucción, los dos son en nu-J, ahí está esta delta, porque hay que tener cuidado que a veces no van a conmutar, como en este caso que está acá. ¿Está bien? Ok. ¿Qué propiedades tienen estos operadores? Si bien ellos no son hermíticos, el producto es hermítico. Y ese producto, vamos a ver que no es otra cosa que el operador ocupación o el operador número, el n que definí antes. Si ustedes quieren entretenerse un rato, pueden probar, es bastante fácil, es casi trivial, que ese conmutador vale menos el operador de destrucción y que este operador vale el operador de creación. ¿Sí? Entonces, con esa herramienta y con esta observación que voy a dar ahora, vamos a construir un poco cómo son los factores de normalización, para terminar de definir el problema. Si yo tengo un estado cualquiera phi, el vacío por ahora lo dejo porque sea 0, es trivial. ¿Sí? La norma de B nu por phi tiene que ser positiva, ¿está bien? Y la norma es simplemente eso que está ahí. Tengo que hacer el B phi con el bra B daga phi. Entonces voy a elegir un estado, un autoestado de este operador, ¿sí? Del operador B daga B. Y supongamos que ese operador es lambda, ¿sí? Ahora, por esta ecuación, yo sé que lambda tiene que ser positivo. ¿Está bien? Entonces yo tengo esta relación y esta relación. Esto es obvio,
Y eligiendo este lambda, yo sé que lambda tiene que ser positivo. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Ok. Entonces, voy a evaluar este objeto. Voy a tomar el operador B-B y lo voy a aplicar sobre el estado B phi lambda. Acuérdense que phi lambda es autoestado de B-B. Entonces yo lo aplico y usando los conmutadores anteriores, usando la relación de conmutación, puedo pasar ese paréntesis a esta forma. Eso es la relación de conmutación de bosones. Acá puedo pasar el B para el otro lado, eso es usando las otras relaciones de conmutación, o, para el que está canchero con matrices, es simplemente pasar este B, estoy sacando este B para afuera y poniendo este B de este lado, porque el B este que está acá conmuta con el 1, porque el 1 es la identidad, y si yo muevo este B distributivo acá, me queda B, B daga B, y el B de la izquierda lo puedo sacar para afuera. Bueno, se los dejo a ustedes porque es simple álgebra, pero eso se puede escribir así. Como phi lambda es autoestado de B daga B, eso da esto que está acá. Y por supuesto, lambda menos 1 es un número, así que se puede mover y puede venir para afuera. Entonces, ¿qué resultado obtengo yo? Obtengo este resultado. Obtengo que esto que está aquí es igual a esto que está acá. ¿Está bien? Eso me dice que el estado B phi lambda es otra vez autoestado de B daga B, pero su autovalor es el viejo autovalor lambda menos 1. ¿Sí? Eso es lo que encontré. Y eso me pone en un problemita o me da una restricción, porque yo puedo iterar este proceso, yo puedo seguir aplicando ves, y sigo bajando de a 1. Y eventualmente podrías tener un autoestado de B daga B que tenga un autovalor menor que 0. Y eso no puede ser por esta relación que está acá. ¿Está bien? Por eso que está ahí. No puede ser. Así que eso me dice automáticamente que los autoestados que puede tener el operador B daga B, que no es otra cosa que el operador n, son justamente los valores esos, donde volví a poner el 0 que era el del vacío. ¿Está bien? Pueden ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea que ese operador es el que está contando cuántos estados tenés en cada... cuánta ocupación tenés en cada estado. Obviamente se puede hacer lo mismo con el operador B-daga. No lo voy a repetir porque ya... Y eso me va a dar n más 1. ¿Está bien? Con eso yo puedo escribir rápidamente los factores de normalización. Yo puedo tomar la norma cuadrado de esos dos kets, el ket B en nu y el ket B daga en nu, que se escriben así, y eso me da, bueno, me faltó un cuadrado, pero no importa. Y eso me da n y n más 1. ¿Está bien? Entonces, juntando toda esta información, llego al recuadro que está ahí. El operador número se escribe como B daga B, tiene autovalores que son justamente la ocupación y van de 0 en adelante, son bosones. El B actuando sobre el n tiene un raíz de n como factor de normalización, el B daga tiene un raíz de n más 1, y si yo aplico de manera reiterada el B daga, eso me va a dar una raíz de n factorial. Simplemente tienen que repetir la operación de aplicar el B daga ahí. ¿Está bien? Con lo cual, yo sé que puedo construir un estado de n partículas simplemente aplicando la cantidad de veces necesarias los operadores de creación en los estados que quiero tener partículas. Fíjense que los nu podrían llegar a estar repetidos porque son bosones, ¿no? Entonces yo podría tener, no sé, B daga del 3, B daga del 3, B daga del 3, B daga del 3, B daga del 2, B daga del 2, y así. ¿Está bien? Eso me va a construir un estado que, dadas las relaciones de conmutación de los B, va a cumplir la simetría buscada para bosones. Después lo voy a hacer explícito eso, para que lo vean.
Pero esto es la ventaja inmensa que tiene este formalismo. Aplicando esos operadores, construís el estado y ese estado ya sale naturalmente simetrizado. ¿Se entiende la idea hasta acá? Cualquier cosa me preguntan. Ok. Para fermiones voy a ir más rápido porque es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, solo que el fermión tiene otra relación de conmutación porque su función de onda tiene que ser antisimétrica. ¿Está bien? Voy a introducir de vuelta a los operadores. Estas letras son bastante estándar en toda la literatura. En general los operadores B es para bosones y los operadores C para fermiones, así que yo lo voy a respetar. Y ahora lo que voy a tener es una relación de anticonmutación. Justamente hay una diferencia de signo en hacer las cosas en un orden o en el otro. ¿Está bien? Eso te lo da el anticonmutador. Y ese anticonmutador de regalo te da el principio de exclusión, porque automáticamente, si vos haces el C daga de NuJ al cuadrado, eso te da 0. Eso es obvio, simplemente por la relación de anticonmutación, poniendo en esto que J y K sean iguales, ¿no? Si J y K son iguales y hacen esa relación de conmutación, eso da 0, lo único que te queda es que justamente el operador al cuadrado sea 0. Y obviamente lo mismo vale para el de destrucción. Así que el álgebra de fermiones va a ser un poco más rápida, porque no vas a poder repetir muchas veces los operadores de creación y destrucción. Pueden estar dos, como mucho uno, ¿está bien? Porque solo puedes tener una partícula o ninguna. Armado de esas reglas de conmutación, también puedo probar esta relación, que son bastante útiles, así que la pueden hacer ustedes. Voy a ver si les hago algunos ejercicios para estas cosas. Entonces tienen esto, y entonces uno ve que tanto si uno repite lo mismo que antes, con la misma relación de conmutación, fíjense que esto es conmutador, no es anticonmutador, conmutador. Uno puede repetir lo mismo que hizo para bosones y encontrar que C daga aumenta el autovalor de C daga C en 1 y C lo disminuye en 1. Entonces C daga C va a terminar siendo el que cuente, va a ser N, pero además, como son fermiones, si yo hago C daga C al cuadrado, y eso lo desarrollo, ¿está bien? C daga C al cuadrado lo desarrollo, o sea, acá volví a poner el paréntesis de manera inteligente, y uso la relación de anticonmutación, me da que C daga C cuadrado es lo mismo que C daga C. O sea que N cuadrado para fermiones es lo mismo que N. Como tengo esa relación, automáticamente eso implica esto que está acá. ¿Está bien? Y eso quiere decir que los autovalores pueden ser 0 o 1. No hay otra solución para esa ecuación. Los autovalores de C daga C valen 0 o valen 1. No hay otra manera de hacerlo. Fíjense que esto es 0 porque si yo hago, déjenme ayudarlos por ahí, como el problema de las transparencias es que a veces uno va muy rápido. Si uno hace este producto, es esto al cuadrado. Y eso al cuadrado vale esto. Y este por el 1, por la identidad, da de vuelta a este. Así que eso es C daga C menos C daga C. Así que eso es 0. Por eso da 0. ¿Está bien? Entonces, automáticamente esta relación me dice que los autovalores de C daga C son 0 o 1 para fermiones. Eso, fíjense que todo eso está metido en las relaciones de conmutación. O sea, el álgebra es lo que define todo. Esto cada vez va a ser más importante, porque cuando uno va construyendo teoría y se va cada vez recae más en teorías de campo o demás, todo está en las relaciones de conmutación. Lo cual está bien, porque es más cómodo, porque entonces el formalismo te lleva al resultado que vos querés. O sea que en resumen, para fermiones tenemos algo muy parecido a bosones, salvo la relación de conmutación, y obviamente que las ocupaciones máximas para fermiones es 1, por el principio de exclusión. ¿Está bien? Entonces, esa es la gran diferencia entre uno y otro. Y obviamente puedo generar una función de onda many-body de muchos cuerpos, de n partículas, aplicando estos operadores de creación al vacío.
Después vamos a discutir un poco quién es el vacío más adelante. En principio, el vacío es el estado sin ninguna de las partículas que crea el operador de creación fermiónico o bosónico. Hasta acá es la introducción de todo el formalismo de operadores de creación y destrucción para bosones y fermiones. ¿Qué pasa con los operadores? ¿Qué pasa si yo quiero escribir el operador en segunda cuantización? Bueno, es una generalización natural de los de una partícula, de los de la primera cuantización. Yo voy a escribir ahora el operador A. Fíjense que estoy poniendo A. Eso quiere decir que los resultados que estoy poniendo valen para fermiones y para bosones, ¿no? Si no, van a ser B o C, si son exclusivos. Obviamente conmutan diferente en cada caso, pero no importa, la expresión del operador es igual. Un operador de un cuerpo cualquiera, entonces va a tener el elemento de matriz como tenía antes. Fíjense que esos brackets que están ahí son funciones de onda, autoestados, del estado nu A y del estado nu B de una partícula, a la cual hace referencia el operador de creación y destrucción. O sea, el operador de creación nu A crea una partícula en el estado nu A, y ese que bra es la función de onda de eso. ¿Está bien? Entonces está todo relacionado con la base particular. Entonces, esta es la expresión que voy a tener para el operador de una partícula, y el elemento de matriz va a ser el mismo que calculás en primera cuantización. El elemento de matriz es exactamente igual. En la representación de posición va a ser la integral de la función de onda conjugada por el operador expresado en esa representación R por la función de onda sin conjugar. ¿Está bien? O sea que tengo una forma muy parecida a la anterior, solo que ahora dejé de sumar en partículas y estoy sumando en estados. ¿Está bien? ¿Cómo sé que eso da lo mismo? Bueno, es una excelente tarea para el estudiante motivado, ese que no le tiene miedo a hacer un montón de cuentitas. Uno tiene que agarrar un estado general many-body, que se escribe como un determinante de Slater o como un permanente, y probar que aplicando este hamiltoniano y aplicando el de primera cuantización, obtenés lo mismo. ¿Está bien? No es tan difícil como suena, es bastante más fácil de lo que suena. Así que esos dos dan igual. Cualquier operador de una partícula se va a escribir entonces como el elemento de matriz, tampoco es tan extraño el resultado, el elemento de matriz de siempre, y ahora en vez de poner el bra y el ket como estaba antes, va a estar el operador de creación y el operador de destrucción. El de dos cuerpos también es muy parecido. Es la misma lógica. Es la suma sobre estados del elemento de matriz que se sigue calculando igual que en primera cuantización. ¿Está bien? O sea, la base de una partícula es fundamental porque te da todos los elementos de matriz. Y ahora, en vez de tener ahí los dos bra y los dos ket, vas a tener 4 operadores. 2 de creación, 2 de destrucción. ¿Está bien? Y hay que tener un poquito de cuidado. Este es trivial, pero este no es tan trivial, porque si lo miran, hay un cambio de orden. Hay un cambio de orden acá. ¿Está bien? Fíjense que vos entrás con A y B, la manera que uno lo piensa es, entrás con A y B y salís con C y D. Y la probabilidad de la transición entre el estado inicial AB al estado final CD te lo da B. ¿Sí? O sea, el elemento de matriz. Pero acá están al revés. Fíjate que acá es AB y acá es BA. Eso no es un error. Es fundamental que estén en ese orden. El resto están en el mismo orden, CD y CD. ¿Por qué están en ese orden esto que está acá? Bueno, pensémoslo como este diagramita. ¿Sí? Vos entrás con el estado B y el estado A, y en algún momento van a interactuar con el potencial B. Entonces vos venís con el estado nu A, nu B. ¿Sí? A ese estado lo tenés que llevar al cero. Por eso tienen que estar en orden nu A y nu B, porque el orden en el cual matás esto es importante. Si vos cambiás el orden, tenés una fase de diferencia. Entonces vos tenés que fijarlo, y vos decís que tenés nu A y nu B ahí. Entonces matás el nu A, después matás el nu B. Eso te lleva al estado cero, y una vez que estás en el estado cero, construís la salida, que es nu D y nu C. Entonces ahí va a ser nu D y nu C. Entonces te queda en el mismo orden. Fíjense,
Primero con primero, segundo con segundo, y acá al revés. ¿Está bien? Primero y segundo. ¿Está bien? Entonces, este dibujito son re comunes, son los diagramas de Feynman. Digamos, por ahora esto es trivial porque es un potencial desnudo. Lo que uno tiene es, entras con el estado nube, entras con el estado NUA, interactúan de alguna manera y salen los estados finales. Ese es el resultado general para uno de dos cuerpos. Elemento de matriz y 4 operadores. 2 de creación, 2 de destrucción, con los índices en ese orden. ¿Está bien? ¿Cómo sé que da lo mismo que el de una partícula? Bueno, bienvenidos a hacer la cuenta. Lo que hay que hacer es tomar un estado general y probar que dan igual. No es tan difícil, pero es una cuenta que no voy a hacer, si no se hace demasiado largo. Entonces, hasta ahora ya tenemos todos los ingredientes Perdón, básicos. profe. Sí. No terminé de entender por qué el cambio de los índices, por qué queda NUA, NUB y después el A de NUB y el A de NUA tipo como invertido. No terminé de entender eso. Están invertidos, o sea, para mostrártelo tendrías que hacer cuenta directo sobre un estado de many bodies, un estado de n partículas, y ver que si no están invertidos no te dan igual. Pero la razón al final del día es porque depende cómo vas destruyendo los estados y cómo los vas construyendo. Vos tenés que mantener una lógica en el orden, ¿está bien? Entonces, cuando vos destruís, tenés que destruir el primero y después destruir el segundo, ¿está bien? Y después vos vas a construir el primero y después el segundo. Entonces va a tener que ver con cómo escribís los operadores en orden para evaluar el B. Mira, es más fácil por ahí con el de un cuerpo. Suponete que yo quiero ver que esto me da lo que me daba antes, ¿está bien? Entonces escribo un estado cualquiera, general, que sea de n partículas. Entonces yo digo, bueno, tengo el estado phi grande, ¿está bien? Ese estado phi grande, ¿cómo se escribe? Bueno, se escribe, por lo que yo acabo de ver, como un montón de adagas que vas a tener aplicados sobre el vacío. Entonces lo que vos vas a hacer después es jugar con las conmutaciones de estos, ¿sí? Y tratar de mover este A, no el daga, ese, hasta la otra punta. Cuando llegues al 0 lo matás, así que ahí terminas la cuenta, porque al matarlo te quedan todos los términos de la conmutación que te quedaron, es el resultado. ¿Sí? Claro, sí. Entonces en esas conmutaciones es que te termina dando vuelta el índice acá. Ah, ok. O sea, no es trivial, yo te lo digo, te doy el resultado para que vos lo tengas bien escrito, ¿está bien? Pero eso hay que hacer la cuenta. Eso hay que hacer la cuenta. Perfecto, listo. Gracias, profe. Pero no se olviden, porque el orden es importante. Si todo este formalismo tiene sentido, que lo tiene, claramente, si yo cambio la base de una partícula que estoy usando, las cosas tienen que cambiar de manera razonable. ¿Sí? No puedo arruinar todo lo que hice. No puede depender de la base. Hay cosas que no pueden depender de la base. ¿Está bien? Entonces, supongan que ustedes tienen dos bases completas. La phi y la phi tilde. Las dos son bases de una partícula, del problema que tengo entre manos. Yo sé, simplemente usando la relación de completitud, que puedo cambiar de base de una a otra, ¿no? Esto lo sé de cuántica ya. Entonces yo sé que puedo escribir el fimonio en función del phi, ¿sí? Poniendo la resolución de la identidad y sumando. Entonces cuando hago eso me queda esto que ya sabía, esto que está aquí o esto que está acá. ¿Está bien? Donde acá solo sé que el bicho debe ser mítico. Ok, si yo sé eso, la extensión que voy a proponer para los operadores es la obvia. Voy a decir que el A moñito cambia de base de esa manera y que el A daga moñito se obtiene desde la daga con ese cambio de base que está ahí. ¿Está bien? Entonces, fíjense que hay una identificación entre el ket y el adaga y entre el A y el bra. ¿Está bien? Porque justamente si vos dagás si vos dagás esto, tenés que obtener esto. Acuérdense que los operadores de creación y destrucción son dagados uno del otro. ¿Está bien? Entonces, si yo propongo esto, obtengo todos resultados verificables, perfecto. O sea, esta es la relación de cambio de base, es la misma que yo tenía antes.
¿Está bien? Fíjense que es la proyección de las funciones de onda de una partícula lo que me dicen los coeficientes que relacionan el A daga en la nueva base con la daga en la vieja base. ¿Está bien? La misma relación que tenían los brackets, los kets. Ok, entonces uno puede hacer ejercicios y probar que esto es perfecto, queda todo bien. Eso me abre una puerta a escribir los operadores en distintas bases. Y hay una base que siempre llama la atención, que es la representación en la base de posición. ¿Está bien? Ese tiene un nombre especial, el operador en esa base. Se llama el operador de campo. ¿Está bien? ¿Por qué el operador de campo? Porque crea una partícula en la posición R. ¿Está bien? Porque la base es la R. Entonces, es como el operador de creación más elegante. No lo estás creando en un estado, lo estás creando en una posición, ¿está bien? Después, en la práctica puede servirte o no. Pero siempre es, el operador de campo tiene un nombre especial porque justamente crea una partícula. Yo estoy obviando el spin, pero podría tener el spin ahí metido, en una posición R, ¿sí? Entonces, fíjense que lo único que tengo que hacer es elegir este fimonio que está aquí, esta base fimonio como la base R. Entonces, si yo voy al cambio de base y simplemente acá pongo R, ¿sí? Ahí y ahí, voy a obtener la expresión para mi operador de campo. El operador de creación y de destrucción es ese. Fíjense que esto no es otra cosa que la función de onda en la representación R. ¿Está bien? O sea que se escribe así. De alguna manera, lo que te dice es que, así hablando con los dedos, ¿no? Crear una partícula en la posición R es una combinación lineal de todos los estados, de manera tal de formar algo parecido a una delta. ¿Está bien? Entonces vos tenés todos tus estados nu, tenés que sumar todas las funciones de onda esa para hacer algo picudo ubicado en R. Y lo mismo vale para el phi sin dagar. Ese operador es el operador de campo. Por supuesto, si es una buena transformación de cambio de base, tiene que preservarme todo. Así que la relación de conmutación se conserva. ¿Sí? Eso lo pueden probar, es trivial. Entonces, estos operadores de campo van a tener la misma relación de conmutación y anticonmutación de los originales, como debe ser. Esta es una base importante, la de operadores de campo. ¿Qué pasa? Muchas veces tengo sistemas que tienen invarianza translacional. Entonces, un buen número cuántico es el momento. E incluso en nosotros, en las redes, tenemos el K de la red. O sea que muchas veces es importante hacer el cambio a transformando Fourier. Pero acá lo puedo ver como un cambio de base, porque lo único que tendría que hacer es agarrar a estos que están aquí, a los phi, y decir que sea la base K, que es otra base, es la base de ondas planas. Entonces, si yo vengo aquí, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es cambiar ese phi que está ahí por la base K. Si hago eso, si hago eso, me queda esta expresión que está acá. Pero K en R ya lo conozco, ¿no? Estos sí son ondas planas. Así que directamente retomo la transformada de Fourier de los operadores A sub K, ¿no? Ahora el índice nu es el índice continuo K. Entonces muchas veces me va a convenir trabajar en el espacio K. Si tengo algún tipo de invariancia translacional, van a ver que naturalmente uno trabaja en el espacio de Fourier. Esta representación es útil en R, digamos, cuando tengo cosas localizadas en algún lado, pero si tengo redes o invariancia translacional, el 90% de todos los trabajos van a trabajar en el espacio K. Ok, por supuesto puedo invertir esa relación y trabajar directamente en el espacio K. ¿Sí? Entonces uno tiene, de manera natural, simplemente expresando el cambio de base, tengo el operador de creación en posición, el operador de creación en momento, y en general un operador de creación en un estado cualquiera que depende de la base de una partícula que elija. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de todo esto? Que yo, con estos operadores de creación y destrucción, construyo formalmente la función de onda de manera trivial, simplemente aplico esas cosas, y yo sé que
esos operadores con el álgebra que los define me garantizan la simetría de la función de onda. ¿Está bien? Ok. Vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, ¿cómo es esto que dice, le digo una y otra vez? ¿Cómo puede ser que esa función phi grande tenga ya la forma que tiene que tener? Entonces, supongan que yo tomo dos fermiones y los meto en una caja. ¿Está bien? El problema de física, bueno, la caja infinita, o sea, el potencial infinito. Meto dos fermiones ahí adentro. Si yo estoy en F4, nada, está degenerado. Pero si yo estoy en estructura 3, o estructura 2, o en la última guía de cuántica, yo sé que la función de onda no puede ser cualquier cosa. De todas las posibles funciones de onda, las que son físicas son las que cumplen, que son antisimétricas intercambiando 1 con 2. Y yo lo que estoy asegurando es que ese estado K1, K2, si lo construyo así, aplicando dos operadores de creación, va a tener la simetría que tengo que tener. ¿Está bien? Entonces, el 90% del trabajo que uno hace cuando hace teoría trabaja en este espacio. Nunca va a la función de onda en materia condensada, en general, salvo que quiera ver algo. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa si yo quiero construir la función de onda? O sea, quiero la representación espacial de eso. Quiero la función de onda como la escribiría en F4. ¿Qué tengo que hacer? ¿Nadie? Escriban, así no pasan vergüenza. No se sienten avergonzados. Vamos. Esto lo saben, ¿no? Tengo el qué, lo tengo que pasar a función de onda. Tengo que escribirlo en la base R, ¿no? O sea que tengo que poner a la izquierda nuestro querido el bra ¿no? Tengo que hacer eso. Fíjense que eso es esto que está aquí. Y ahora sé cómo escribir R1, R2. R1 y R2 son simplemente los operadores de campo que crean la partícula en la posición R2 y el que crea en la posición R1. Fíjense que como esto es un bra, los phi están sin dagar porque está adjunto, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es evaluar esto. Tengo que evaluar esto. Eso me va a dar la función de onda en R1 y R2 que yo cree de esta manera. Y si eso funciona, tiene que suceder que automáticamente esa función de onda sea antisimétrica. Ese es el plan. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Me Sí, siguen? sí. Vamos. Bueno, ok. Entonces lo que tengo que hacer, el plan para hacer esto es tomar estos operadores de destrucción y moverlos hacia la derecha. Hasta que llegue al 0. Cuando llegue al 0, eso va a dar 0. ¿Está bien? Si vos querés matar un electrón o un fermión, digamos, en el vacío, te da 0. Entonces, la idea es averiguar cómo llevar estos operadores de campo de destrucción a la derecha. Para hacer eso tengo que conmutar con los C. Entonces necesito saber cuál es la regla de conmutación entre los phi y los C. Pero bueno, los phi son combinaciones lineales, así que no puede ser muy difícil. Fíjense que el anticonmutador, en este caso, el conmutador relevante es el anticonmutador, ¿no? Porque son fermiones. Ese anticonmutador, ¿cómo lo voy a obtener? Bueno, tengo que ver este phi. Este phi, ¿cómo se escribía? Ese phi se escribía así, como está ahí. ¿Está bien? Se escribía ahí, donde ahora A va a ser C, ¿no? Porque estoy específicamente en un fermión. Entonces, si yo tomo esa representación y lo escribo, fíjense que, ¿qué va a aparecer? Tengo el phi no, hice al revés. Lo que hice fue tomar esta representación, esa. Voy a escribir el C como la transformada de Fourier del phi. ¿Está bien? Entonces vengo acá, tengo el phi original, lo dejo, y el C va a ser la integral en D3R de la función de onda plana, ¿sí? Por el phi de R'. Por supuesto, el anticonmutador sigue ahí.
Pero una vez que yo escribí el C en función de los phi, el anticonmutador sé que es la delta. ¿Está bien? Así que esa integral es trivial y me da directamente R por K, que no es otra cosa que la onda plana. ¿Sí? Sencillo. Entonces yo puedo, usando ese anticonmutador, evaluar esto que está aquí. ¿Sí? Entonces lo que hago es, tengo que mover primero acá, o sea, primero tengo que intercambiar estos dos, y después tengo que intercambiar el R1, con el 2. Eso me da, fíjense, bueno, lo van a hacer ustedes de ejercicio, pero yo les digo cómo es. Vos intercambiás este con este, y después tenés que intercambiar este con este. ¿Sí? El primer intercambio te deja la onda plana, el segundo intercambio te deja la segunda onda plana. Pero hay otra manera de intercambiar, ¿sí? Que es intercambiando, cuando yo intercambié después puedo intercambiar el 2 con el 1. Eso me da esto. Y después tengo que intercambiar el 1 con el 2. Se los dejo a ustedes para que lo hagan. Lo importante es el resultado. El resultado es automáticamente un determinante de Slater. ¿Sí? Solo teniendo en cuenta las relaciones de anticonmutación en este caso. Esto de que pase uno al otro y aparezca una función de onda plana se llaman contracciones. En general uno dice que hace las contracciones de este con este, y del 2 con el 2, y después hace la contracción del 1 con el 2, y del 2 con el 1. Pero eso es jerga. Ustedes lo único que tienen que hacer ahí es venir acá, saber este anticonmutador, y a lo teórica 2, evaluar todo eso. ¿Está bien? Acuérdense que ustedes van haciendo todo hasta que llegan con uno de estos, cualquiera de estos dos, hasta el 0. Y eso automáticamente me da esa relación de determinante de Slater. ¿Se entiende? Entonces, si yo construyo háganlo el ejercicio, así no queda en el aire, ¿está bien? Háganlo y vean que da eso. Si yo construyo mi estado simplemente usando los operadores de creación, automáticamente tiene todas las propiedades de anticonmutación que tiene que tener. ¿Sí? Ok, eso, en general nosotros no vamos a bajar a la función de onda representada en espacio real. Uno simplemente dice que si intercambia 1 y 2, lo que hace es mover este operador de creación de este lado, y al mover eso anticonmuta y saca un menos. ¿Está bien? Entonces uno directamente va a trabajar con los operadores. Esa es la ventaja que tiene esta representación de segunda cuantización. Entonces yo no voy a volver más acá, ¿no? Es muy difícil que yo vuelva acá. Voy a estar siempre acá. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué pasa si intercambio 1 y 2? Bueno, si intercambio 1 y 2, tengo que intercambiar los 2 Sedaga. Si intercambio los 2 Sedaga, saco un menos, porque estos son fermiones. Si fueron bosones, queda igual. ¿Me entienden? Entonces, en general, no vas a bajar hasta la función de onda, siempre te vas a quedar ahí arriba con esa representación. Y eso automáticamente garantiza toda la regla de conmutación. Lo que tienen que darse cuenta es que esto que está acá está creando algo más complicado de lo que aparenta ser. No es solo un estadito, o sea, es un estado de muchos cuerpos que es una combinación lineal rara de estados producto. Esto no es un ket solo, ¿está bien? O sea, eso es lo importante, que a veces escapa. Esto que está acá, fíjense, es todo esto que está acá. O sea, esto es esto en la representación R. No es un solo ket, son varios. Porque está la relación de conmutación ahí. Entonces, no lo pierdan de vista. Vos vas a trabajar ahí en el círculo y te vas a olvidar de todo lo que está abajo. Pero eso es un estado de muchos cuerpos. Entonces, cada vez que vos escribas eso, tenés que pensar que no es un ket solito. Eso cuando lo escribís en la base R va a tener todo esto que está acá. Cuando agregues más partículas, más complicado va a ser lo que obtengas en la base R. ¿Sí? Cada vez va a ser más y más complicado. Lo bueno es que toda esa complicación no la ves, está escondida, porque vos solo vas a trabajar con la anticonmutación de esos operadores de creación y destrucción. Ok. ¿Qué más vamos a usar? Bueno, algunos operadores muy particulares, que van a aparecer siempre. Entonces los voy a escribir ahora, y ya no van a quedar para clases que vienen. Uno es la energía cinética.
Entonces la energía cinética en primera cuantización tiene una expresión conocida por todos, es diagonal en el spin, por eso tiene la delta. En la representación espacial de R es el nabla cuadrado, y en la representación de momentos es diagonal. Eso uno ya lo sabe, y entonces, si yo lo quiero escribir en segunda cuantización, bueno, acuérdense cómo era la receta, es simplemente es el elemento de matriz de primera cuantización, eso es igual, ¿está bien? Fíjense que este es este. Me olvidé el menos. Por los operadores de creación y destrucción de los estados correspondientes. En este caso es trivial porque es diagonal, así que los dos tienen los mismos subíndices. Y en la representación R, o sea, en la base de operadores de campo, bueno, va a quedar el nabla ahí metido. Acá no me olvidé el menos. ¿Está bien? Entonces, es como natural, digamos, en la representación de campo, es simplemente el nabla, y en la representación de momentos es todavía más fácil porque es diagonal. Entonces ese operador nos va a quedar siempre en la memoria, es h barra cuadrado, k cuadrado sobre 2m, a daga a, en el espacio momentos. Hay otro operador importante, que es el operador de densidad, el que te da, digamos, la probabilidad de encontrar la partícula en cada lugar. Y en primera cuantización es simplemente el módulo de la función de onda al cuadrado, que si lo quiero escribir como operador, es esto que está acá, o sea, es la delta. Tenés que evaluar la delta entre phi conjugado y phi. Eso entonces uno puede leer que el operador de densidad es simplemente la delta de R menos R'. O sea, básicamente es contar cuántas partículas hay en la posición R. Entonces, en segunda cuantización, la generalización es trivial en la representación de operadores de campo, y es completamente análoga a la primera cuantización. O sea, la densidad es phi daga phi. ¿Está bien? Phi daga phi. Igual que antes. Lo cual está bueno, porque es muy fácil de acordarse. Eso te da la probabilidad de encontrar una partícula en la posición R. ¿Por qué? Porque esto que está acá no es otra cosa que el operador número. Porque es como el C daga C. O sea, lo que él te está diciendo ese operador es que te está contando cuántas partículas hay en R con el spin sigma. Entonces eso es igual que el operador densidad. Perfecto. ¿Qué otro operador vamos a usar mucho? Sí. Bueno, este operador a veces se usa bastante en la representación de momentos. En la representación de momentos lo que tengo que hacer es agarrar esto y escribirlo en Fourier. ¿Está bien? Entonces eso es, si lo escribo en Fourier, es la suma en K, E a la IK por el A sub K. Entonces si hago eso, tengo el dagado y el sin dagar, me queda esto que está aquí. Y acá, haciendo una redefinición de menos Q como K menos K', esta es la forma más habitual que van a encontrar en los libros. El operador densidad se escribe así, como está ahí. ¿Por qué les doy en momentos? Porque muchas veces vamos a trabajar en momentos. ¿Está bien? Difícilmente en materia condensada trabajemos en la representación R. Justamente porque tenemos la red. ¿Qué otro operador? Bueno, el operador de Coulomb. ¿Está bien? El operador de Coulomb, uno tiene una representación de posición que se lee directamente, igual que esta, ¿no? Se lee directamente de la representación de primera cuantización. Tengo mi elemento de matriz, que es esto, y después sencillamente tengo todos los operadores de campo en las posiciones de R1 y R2. Así que este también se lee directamente desde el de primera cuantización a segunda cuantización, sacando la función de onda y poniendo el operador de campo. Es muy común que el operador de Coulomb se escriba en momento, y ahí ya no es tan obvio. Fíjense que en el E0 cuadrado metí el 4pi epsilon 0, ¿no? O sea que ese es general. Esta representación es media obvia, simplemente usando las reglas que teníamos antes. La que no es tan obvia es cuando lo quiero escribir en K. Cuando lo quiero escribir en K, lo que tengo que hacer es agarrar cada uno de esos phi
y escribir esos phi como suma en K de E a la IK por el A de K. Si hago eso, me va a quedar un elemento de matriz ahora evaluado en momento, y van a quedar los 4 operadores adaga, adaga, AA. Y eso que está ahí, ese elemento de matriz, si uno vuelve a la integral anterior, es una integral de lo que teníamos antes, el E0 cuadrado sobre R2 menos R1, pero tengo una exponencial que tiene un montón ahí, los 4 momentos y los 2 R. Pero resulta que esa integral tiene bastante sentido físico. Si yo acomodo esta exponencial, ven que es K1R1 más K2R2 menos K3R1 menos K4R2. Si yo eso lo acomodo y junto todos los que están con R1 y todos los que están con R2, y después separo uno grande con R1 y otro grande con R2 menos R1, puedo partir esa exponencial en 2, haciendo los cambios que están acá. ¿Y qué me dan esas dos integrales? Bueno, la primera integral es una delta. Esto es una delta. ¿Está bien? Esa delta es la conservación del momento, y la segunda integral va a ser la transformada de Fourier del potencial. ¿Está bien? Fíjense que el potencial va en R2 menos R1, que va a ser R. Así que esta integral va a tener el potencial y la otra va a ser una delta. Eso que está ahí. La primera integral te da una delta, que es la conservación del momento, y la segunda integral es la transformada de Fourier del potencial de Coulomb, que te da eso que está ahí. ¿Está bien? Así que, si yo hago eso, me queda automáticamente esta forma, que vamos a usar un montón, para el potencial de Coulomb en la representación de momentos. Donde ahora los adaga y los A tienen Ks que están relacionados, que tienen que ver con la conservación del momento, y el B de Q es la transforma de Fourier del potencial que estás usando. Y esto se entiende simplemente que vos entrás con K1 y K2, tenés una interacción en el medio, en el cual el potencial te intercambia un cierto Q, y el Q intercambiado lo va a perder alguno y ganar el otro, porque el momento total se tiene que conservar. ¿Está bien? Entonces, fíjense, entrás con K2, salís con K2 menos Q, entrás con K1, salís con K1 más Q, el Q puede ser positivo o negativo, o sea, puede ser un intercambio cualquiera, y eso está todo metido acá en estos 4 términos. Y B de Q te dice cuánto intercambias entre ambos. ¿Está bien? Entonces, todo esto nos va a servir de referencia. A partir de ahora, cuando necesitemos, vamos a usar los resultados más comunes, que son la representación en general en segunda cuantización. Vamos a usar la energía cinética, la vamos a usar, y el otro que vamos a usar es el potencial de Coulomb, en esta expresión que está acá. ¿Está bien? Con eso vamos a poder estudiar distintos casos. Otra cosa que es muy fácil de representar en segunda cuantización son los hamiltonianos de tie binding. Son absolutamente triviales. Es simplemente la energía cinética que vimos, solo que el término que está delante es T. Así que es más fácil imposible. Y con eso vamos a poder explorar un poquito los resultados que aparecen cuando tengo interacciones. ¿Está bien? Por eso introduje todo el formalismo que estamos viendo ahora. Ok, hasta ahí la clase de hoy. ¿Les quedó alguna duda o algo? Si no, seguimos privado después. Yo voy a parar ahora esto.